Genaro Lozano, ustedes lo saben, esa es una de las piezas representativas de lo que significa el entramado de propaganda que nosotros les hemos llamado farsantes de la 4T, un integrante más de las piezas de opinión que tiene la empresa Televisa y también uno de esos soldados que funcionan como engranajes de esa propaganda. Todos hemos visto más en el libro Los farsantes de la 4T, tomo 2, las genuflexiones, las marometas, las contradicciones que ha tenido este personaje, claro, siempre expuestas con el donaire de un académico que nunca en su vida será y con el donaire de una consistencia intelectual y política que nunca tendrá. Aludo a él porque nunca dejará de ser ese tipo de piezas de propaganda representativas para poder comprender las intenciones que tiene el poder que es el que lo utiliza. Es decir, Genaro Lozano ha dicho que los más de 15 millones de votos que expresaron su apoyo a Xóchitl Gálvez representan una minoría ruidosa. No alude a los votantes de Movimiento Ciudadano, solo y exclusivamente a quienes votamos por Xóchitl Gálvez y con aquellos desplantes, créanme ustedes, de los años 60 y 70, Luis Echeverría se dirigió en esos términos igual a las francas opositoras que clamaban por la democracia en nuestro país en aquellos años. Y en efecto, esa manifestación de autoritarismo, como siempre le cae a él en la propia cara. El movimiento lésbico gay, por poner un ejemplo, siguiendo los mismos razonamientos, y cuando digo razonamientos es un decir de Genaro Lozano, sería una minoría ruidosa, por mucho y que él en lo particular, y lo señalo porque él en lo particular lo ha difundido públicamente, tenga esas preferencias y haya apoyado a este tipo de movimientos. Lo que pretende para sí lo niega para los otros y además desde luego los descalifica. Pero hay algo más que eso. Hay algo más que esa grosera machincuepa y exhibición que hace Genaro Lozano. Es, como he dicho, también un reflejo de lo que pretende el poder. Hay algunos ilusos que creen que después de un resultado electoral el ganador puede ser generoso y en esa misma tesitura no buscar aplastar al adversario, sino aceptar las propias reglas que ha fijado nuestro andamiaje electoral, por ejemplo, para la definición de nuestros representantes en el Congreso. Ingenuos, dije, porque la naturaleza política de estos personajes, desde luego incluido Genaro Lozano, como estamos viendo, es aplastar al otro, descalificar al otro, acabar con el otro y con cualquier tipo de disidencia, porque ellos simple y sencillamente la consideran ruidosa y o porque lo que quieren es simple y llanamente una oposición dócil que en efecto convalide las decisiones ni siquiera de Morena, sino del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera las de la ahora virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Porque ya hemos visto, por supuesto, que el presidente de la República busca trascender su poder más allá desde este sexenio, pero en efecto recuperemos el quid, que es en efecto la intención de aplastar al adversario y la ingenuidad que implica esperar que quienes se encuentran en el poder no hagan eso. No está en su naturaleza, como he dicho, son voraces, son como termitas que simple y llanamente acometen la función de comer, de tragar, de devorar, elijan ustedes el término que sea,
cualquier cosa que se les pone enfrente, y dígalo si no lo que está pasando en estos momentos en la Ciudad de México, cuando le correspondían por lo menos 2 representantes en el Congreso local a la oposición, y sin embargo, con todas las trampas del mundo, pues Morena lo que ha hecho es imponer y ampliar el clan, imponer a Valentina Batres y ampliar el clan de los Batres, así como ustedes están escuchando, o siguiendo otro ejemplo, desde luego, el que tiene que ver con la presión de Morena para que logre sobre representación, tenga más diputados de lo que realmente los votos le confirieron, y con eso también obtenga la mayoría calificada en el Senado, igualmente para arrasar, porque como hemos visto también, cuando dijo la propia Claudia Sheinbaum, tratando de detener la aparente imprudencia de Ignacio Mier, diciendo que tranquilos todos, habría diálogo al día siguiente, ustedes lo recuerdan, muy temprano en sus ruedas de prensa, Andrés Manuel López Obrador dijo pamplinas, nos vamos con todo, con las 18 reformas que implican el Plan C, y en particular, así lo dijo él, con la modificación del poder judicial. Ahí, en esas definiciones que muestran que incluso estos personajes, como el ya mencionado Genaro Lozano, están más bien propagando la misma línea política que el presidente de la República. Y ahí, con esa actitud, lo que hace Genaro Lozano es exhibir, desnudar esta intención a costa de insultarnos a todos los mexicanos que legítimamente votamos por una alternativa distinta a la que representa Claudia Sheinbaum, y así nos intenta descalificar. Y digo nos, porque en efecto no solo es la cantidad de ciudadanos, que de suyo por supuesto ya es significativa y es una expresión legítima de la pluralidad de nuestro país, sino porque esto también abarca a las opiniones, a los puntos de vista distintos, a los medios de comunicación que ofrecen igualmente un punto de vista distinto o distante, cuando no contrastante, de la narrativa del gobierno federal. Y con eso, en efecto, no exagero cuando digo que al llamarles minoría ruidosa es un talante autoritario que abarca no solo a los votantes, sino a todos aquellos que expresen puntos de vista distintos a los del gobierno, y que son los que promueve con esta pátina, con esta supuesta vocación de analista, Genaro Lozano, el mismo que ustedes vieron. Acosó, presionó, fue grosero, soberbio, con la aquiescencia de los compañeros que ahí estaban en tercer grado frente a Xóchitl Gálvez, y sin embargo sometido, acallado, agachado en frente de Claudia Sheinbaum, quien incluso le dictaba los ritmos con los que él mismo podía hablar, y él sin ninguna vergüenza los aceptaba. Es por eso que no se trata nada más en este comentario de aludir a una de esas pequeñas personas que han abandonado la aventura de pensar y entonces se ponen a propalar planteamientos como este, no, sino que en efecto es tratar, por supuesto con este comentario, de evitar esta suerte de ingenuidad en donde podemos creer que ahí sí ya ellos podrán comprender, integrar en un discurso político, en el diálogo y considerando acuerdos, tendiendo la mano, reconociendo que el otro puede llegar a tener también sus razones, y en esa misma tesitura establecer sus tejidos de acuerdo con todos estos grupos, cuando en efecto lo que están buscando es minar con ellos. Así lo han hecho con el PRD, así lo han intentado hacer permanentemente con la oposición. Eso es lo que busca el presidente de la República, y están listos así ya, fraguando absolutamente todas las armas retóricas, ¿no?, y de poder, porque es para violar la ley, para terminar aplastando a esa minoría ruidosa de la que habló alguna vez Luis Echeverría, el populista autoritario Luis Echeverría, en contra de quienes clamaban por reformas que abrieran el sistema político, y ahora igual llamándoles
minoría ruidosa, aquellos que claman también porque no se cierre, al menos no de manera definitiva, nuestro sistema democrático. Hay que apuntar, por supuesto, tener en cuenta todo ello, que nadie se llame a engaño. ¿Y cuáles son las alternativas? Esas son las que se estarán entretejiendo dentro del activismo y los partidos opositores. Función nuestra, responsabilidad nuestra, es informarles a ustedes, opinar en torno de esa misma realidad e invitarlos, desde luego, a que robustezcan, fortalezcan este canal. A propósito de ello, les recuerdo, el jueves tenemos un Zoom para tratar de entender juntos qué es lo que pasó el 2 de junio y para ello ese Zoom estará integrado por compañeros de Etcétera y todos ustedes fondeadores que al teléfono de Etcétera manden su fondeo, su ficha de fondeo, los que ya lo hayan hecho, digamos, de un mes para acá y la cantidad que haya sido, no importa. Por favor, envíen su depósito o díganos que son fondeadores y nosotros les enviaremos el link. Quienes no lo hayan hecho, háganlo y sigan el mismo procedimiento. Este jueves, 6 de la tarde, tenemos un Zoom. Tenemos una cita, recuerden.